Buenas tardes a todos ustedes. Nosotros somos de la materia Ecología Minera. Nuestro tema es Sistema Cibernético aplicado a la ecología. Nuestro equipo es el color verde, que lo incorpora Sáenz Villalobos Jamie, Cortés Ramírez, Abril Anaí, Corral García, Mayra Magali, Torres Fernández, Sonia Alicia y un servidor, Sánchez Holguín Bill William. Ok, les voy a presentar una breve introducción a grandes rasgos sobre lo que tiene que ver este tema. Debemos de tener en cuenta lo que son dos conceptos, lo que es la cibernética y la ecología. Ok, ¿de qué nos habla la cibernética? ¿Qué es la cibernética? Bueno, es la que se encarga, por así decirlo, de que se empleen todos los métodos científicos. Esto para, digámoslo así, explicar los fenómenos, analizarlos, observarlos. Y por otra parte, lo que quiere decir la ecología son todo lo que estudia o toda la sociedad de los seres vivos, de los seres humanos, de los organismos, del medio ambiente, de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se relacionan entre sí? Se relacionan de tal manera que los sistemas cibernéticos ayudan a, como ya lo dije, a tener un análisis, a tener un control de lo que está pasando en la ecología, en el medio ambiente, con los animales, ya sea por su, no sé, reproducción, por su alimentación, por el medio ambiente en donde están viviendo. Entonces, eso es una de las pocas cosas que vamos a ver dentro de este tema. Vamos a hablar a muy grandes rasgos adentro de ellos. Ok, la cibernética. La cibernética se ocupa el control y la comunicación en sistemas, como les venía diciendo anteriormente. Es la que se encarga de tener un control, de tener los análisis, de tener la información, de tener todo este tipo de cosas. Y entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirve esto en la ecología? Ok, nos sirve para varias cosas, para saber cómo se están comportando los animales, para ayudar más bien, y para tener, por así decirlo, una autoestabilización y una autoorganización. ¿Qué quiere decir esto? Un debido control de lo que están haciendo los seres vivos. En la autoestabilización es, por ejemplo, digámoslo así, cómo está conformado su ambiente, cómo está conformado la alimentación que ellos tienen. Y en la autoorganización, digámoslo así, cuando se pierde algo o cuando se deteriora o por así decirlo, el cómo se vuelve a restablecer. En la siguiente les voy a decir más o menos lo que tiene que ver esto. Los sistemas compuestos se entienden por elementos que intercambian energía, materia e información entre sí. Y con este medio ambiente, es decir, sistemas donde operan diversos procesos de control, que es la retroalimentación. En esta retroalimentación es, por así decirlo, lo que les comentaba anteriormente. En esta imagen, déjenme se las acerco poco, tenemos un circuito de realimentación positiva y uno de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? En un ejemplo, en la positiva es, digámoslo así, nacimientos y población. Diciéndolo de manera con los animales, cuando los animales se reproducen y producen nacimientos, esto incrementa la población. Y no siempre tiene que ser positivo, claro que no. Puede ser negativo. ¿Cómo es el ejemplo de negativo? Cuando los animales se van muriendo y no encuentran ya una pareja para reproducirse, entonces ya no pueden incrementar la población porque hay un decreciente en los nacimientos. Y por otro lado, la retroalimentación negativa. ¿Cómo es esto? También tiene que ver con la población, tiene que ver con los nacimientos, las decreciones, pero en este caso es también por la alimentación. ¿Cómo afecta la alimentación? Digámoslo así en los animales. A mayor nacimiento de animales, mayor es la población. Pero al momento de que también mayor es la población, disminuyen los alimentos. Y es donde volvemos al ciclo de si hay mayor nacimientos, hay mayor población, menores alimentos. O por otro lado, cuando es menor la alimentación, hay un decrecimiento en los animales, disminuye la población, de tal manera que los animales que eran alimento de otros animales
también están siendo afectados. La cibernética debe considerarse como otra forma de ver las cosas. Que el interés de la cibernética sea pasajero o duradero, pues depende mucho de si aporta algo positivo al marco de la ecología en general. Características del sistema cibernético. ¿Qué son las características del sistema cibernético? Bueno, pues se les consideran como sistemas abiertos que se autorregulan o se autocontrolan, hablando de control de sociedades. Gracias a su capacidad de flujo de extraer o recibir información de un medio externo. También tienen la capacidad de controlar procesos y comunicaciones, tanto en maquinaria como equipo y en los seres humanos. Categorías que involucran al sistema cibernético. Bueno, en número uno tenemos la introyección, que es el almacenamiento de información, donde se guarda, donde se junta, donde se recapila toda la información que se necesita. En segundo lugar, tenemos la regulación, que ésta utiliza toda la información que ya obtuvimos para que el sistema tenga un buen funcionamiento y todo esté de acuerdo a lo que necesitamos. En tercer lugar, tenemos la adaptación, que mediante la adaptación se regula el sistema y su funcionamiento para cubrir cualquier necesidad, defecto, problema o cualquier circunstancia que no nos permita alcanzar el objetivo. Entonces, la adaptación es que todo esté funcionando perfectamente para poder alcanzar nuestras metas. Otras categorías que involucran al sistema cibernético, pues una de ellas es la proyección, es decir, que tiene la capacidad de anunciar si hay evolución, es decir, utiliza la información que recibe para su propio beneficio. Otra de ellas, pues sería la entropía. La entropía capta la información del medio en el que se encuentra y de la misma información que recibe, mantiene el autocontrol desde el momento inicial hasta el momento final. Pues otra manera de entender la entropía pues sería entender que es un sistema. Pues un sistema es un conjunto de subsistemas que intercambian energía entre sí. Pues esa misma energía que aportamos provoca una desorganización del mismo. Es decir, su principal función es el comportamiento adecuado para lograr alguna meta. Los modelos cibernéticos. Pues los modelos cibernéticos estudian los sistemas complejos y son complejos ¿por qué? Porque tienen muchas partes que se conectan unos con otros. Este dispone de autocontrol ante la modificación constante en el que se expone. Pues un ejemplo de ello sería entre la población de conejos y zorros en el estado silvestre. El aumento en la población de conejos hace que los zorros encuentren con facilidad su alimento, lo que incrementa su población, pero disminuye el número de conejos. Al no tener alimento, la población de zorros decrece y se reinicia el ciclo. El ecosistema pues se considera un sistema cibernético por su capacidad de autorregularse, como en el ejemplo anterior que viene siendo la cadena alimenticia. La naturaleza cibernética y la estabilidad de los ecosistemas. La cibernética es la manera general, esclarecedora de mirar a las comunidades ecológicas. El enfoque ecológico es mirar la cibernética como modelo para comprender las representaciones de la vida, por ejemplo, los ecosistemas, las células y los individuos. Hoy en día, los ecosistemas son ricos en redes de información que comprenden física y flujos de comunicación química, que estos a su vez conectan con todas las partes y regulan el sistema en conjunto. La retroalimentación, la estabilidad, la organización, la diversidad y los flujos de energía
Son elementos que interactúan y que son tanto factores y resultados de sistemas altamente dinámicos. La forma en que estos elementos interactúan es a través de la información. En la teoría de la información, eso significa cuantificación, almacenamiento y comunicación de la información. Por ejemplo, cuando una persona tiene más conocimiento y quiere compartirlo, eso podemos tomar como diversidad de información, ya que estamos aprendiendo cosas nuevas. También podría ser como un ejemplo en las lluvias de ideas. Ahí todos estamos compartiendo pequeña información. ¿Qué es el enfoque cibernético? El enfoque cibernético busca lograr que las energías humanos-tecnología se integren como un sistema que tiende al mismo propósito, donde humanos y las máquinas en su interacción vayan conformando un sistema que se autoorganiza. Las características del enfoque cibernético en ecología nos ayudan a sistematizar a los ecosistemas para entender mejor sus funciones y la interacción que existe entre sus factores bióticos y abióticos. Esto nos permite reconocerlos mejor e incluso con esto podemos cuantificar la diversidad que tienen las estructuras de los diferentes ecosistemas en el mundo, así como también sus latitudes y los biomas con que interactúan en el entorno. Comprender esta gran interacción que existe entre el ecosistema y el entorno nos permite verlos y estudiarlos como un ecosistema abierto. Un ecosistema abierto porque necesita energía exterior para darle mantenimiento a la estructura que posee. Así también podemos conocer la relación que tienen los seres vivos con el medio ambiente que los rodea. Cuanto más pequeña sea el área del estudio, más fácil será entender cómo operan, pues mientras más pequeña sea el área del estudio, más información podemos recabar. Y esto sería todo. Muchas gracias.